La primera pregunta es: ¿cuántas unidades experimentales necesité para aplicar n individuos por k tratamientos? El número de unidades experimentales es k por n, k por n. El valor que tome k, el valor que tome n, ese es el número de unidades experimentales que tengo acá. ¿Hacia dónde vamos? Estamos yendo a evaluar una hipótesis nula en que los promedios de más de dos grupos sean iguales. El promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2, igual al promedio del grupo 3, igual al promedio del grupo K. No nos olvidemos que estos son promedios poblacionales. De aquí yo puedo sacar un promedio muestral para la 1, para la 2, para la 3. Entonces, bajo una nomenclatura práctica que ustedes tienen que leerla en sus libros, si yo sumo todas estas unidades, la puedo escribir así: la sumatoria de las x1, todas tienen 1, j, y la j va a ir de 1 a n. x1, todas son 1, y la j se mueve de 1 a n. Como van a leer esos libros, encontrarán de que esto se acostumbra a escribirlo en una forma simplificada de esta manera: x1 punto. El punto, la nomenclatura punto, simboliza una suma completa de toda la columna. O sea, si yo tuviera una suma de aquí a aquí, no puedo utilizar esto. Estas son sumas de todas las unidades bajo una columna. Acá tendríamos a la x2 punto, acá tendríamos la x3 punto, y por acá tendríamos a la xk punto. Si estas diversas x que tenemos, que son sumas, las dividiéramos entre el número de sumandos del cual provienen, entonces tendríamos el promedio 1, el promedio 2, el promedio 3, hasta el promedio k. Fíjense que el promedio 1, 2, 3 son los que se van a someter a prueba. Fíjense que la nomenclatura punto involucra la suma de toda la columna. Fíjense de que hay n individuos, y por eso divido entre n, que dijimos que pueden ser todos los n iguales o pudieran ser diferentes. Entonces, todo esto nos lleva a plantear esta hipótesis de que las medias son en efecto todas iguales contra una alterna que no lo sean. Escogido un nivel de significancia alfa, vamos a hacer el análisis de varianza de una vía, que insisto, ¿qué significa análisis de varianza de una vía? Significa que nada más aquí en mi tablero de datos he tenido un criterio de ordenamiento, solo uno. ¿Y cuál es ese criterio de ordenamiento? El de los tratamientos, es decir, que esto se organiza de esta manera. Nada más se ha organizado en este sentido, vertical. Eso es una vía, que es lo que aparece aquí. Dice análisis de varianza de una vía, un solo criterio de clasificación. En fin, por acá tenemos los supuestos de la prueba. Acá tenemos el criterio de aceptación o rechazo. Acá dice cuadrado medio de los factores, cuadrado medio del error, ahora lo vemos. Y si se dividen estas dos, que nos tenemos que familiarizar con esto, la división de estas dos tiene una distribución de Fisher con los grados de libertad de cada grupo de donde provengan. Esto lo he resumido en esta tabla, ¿no? Aquí están las fuentes de variabilidad, el total y sus dos componentes, tratamientos y error. Esta es la que le llamamos factor y esta es la que le llamamos ruido experimental. Los tratamientos, si vemos acá, los tratamientos son K tratamientos que tenemos.
Entonces, los grados de libertad para tratamientos serán K-1. Además, también por aquí habíamos mencionado que el número de unidades experimentales totales es K por N. Entonces, los grados de libertad para el total son K por N menos 1. Para el error, aquí vemos, el error es sinónimo de decir dentro de tratamientos. Entonces, dentro de un mismo tratamiento tengo N unidades experimentales. Por tanto, los grados de libertad dentro de esta columna serán N menos 1. Y en esta, N menos 1. Y en esta, N menos 1. ¿Cuántas veces? K veces N menos 1. Esto es lo que aparece acá. K veces N menos 1 para el error. Luego tenemos una expresión que le llamamos sumas de cuadrados, y que la división de cada suma de cuadrados entre su respectivo grado de libertad, están acá las divisiones, se llaman cuadrados medios. Estos cuadrados medios son los que nos hemos referido en esta lámina, ¿no? Cuadrado medio de los factores y cuadrado medio del error. Cuadrado medio de los factores es esta, y cuadrado medio del error es esta, la que aparezca acá. La división de estas dos, que es lo que decía la anterior vista, ¿no? La división de estas dos es la que se debe comparar bajo el criterio de Fisher. Aquí están todos los componentes, ¿no? ¿Qué significa? Y como siempre, ¿no? Nuestro criterio de aceptación o rechazo es el que ya lo conocemos de memoria, ¿no? Rechazar la hipótesis nula si el p-value es menor que alfa. Si es que el p-value es menor que alfa, rechazamos hipótesis nula. Lo que acá me falta es qué expresión tiene estas. Tienen unas expresiones un poquito más complejas, ¿no? Lo volví a escribir, vean ustedes. Acá dice que la suma de cuadrados total es la suma de cuadrados de tratamientos más la del error. Es esa descomposición. ¿Y cuál es la expresión matemática para la suma de cuadrados total? Esta que aparece acá. TC le decimos término de corrección y se expresa de esta manera. Lo puse aparte porque aparece repetido muchas veces, ¿no? La suma de cuadrados de tratamientos que está por acá tiene esta expresión con la notación punto. Y la suma de cuadrados del error tiene esta expresión también con la notación punto. Obviamente la suma de estas dos me tiene que dar esta. Estas se deben insertar en realidad acá, pero pues ya no, iba a quedar un espacio muy reducido, ¿no? Entonces, estas son. Muy bien, ahora sí podemos volver aquí al ejemplo, ¿no? Que estamos interesados en saber si es que sí o si es que no hay diferencia en la productividad de 3 turnos, ¿no? En una planta que trabaja 3 turnos, qué sé yo, diurno, vespertino y nocturno, las 24 horas, ¿no? Queremos saber si algún grupo de ellos tiene una mayor productividad. Entonces, esto está manejado en Minitab. Se puede hacer en Excel, pero vamos con el Minitab primero. Notar que aquí están los datos. En el Minitab, primero escribí los datos, estos los he copiado, los he trasladado al Minitab, están acá. Una vez en Minitab, entro al menú Estadísticas, bajo al submenú de Análisis de varianza, y dentro de eso le voy a pedir un análisis de varianza de una vía. Fíjense que hay dos, ¿no? Estoy tomando que es el unstacked. ¿Qué significa unstacked? Significa que mis datos están en varias columnas, porque pudiera ser que esté una y abajo la otra y abajo la otra, una sola columna. No, es un caso unstacked, significa que está desapilado, o sea, desapilado está escrito en varias columnas. Una vez que hemos pedido eso, señores, me va a salir, acá tengo una prueba para igualdad de varianzas, lo que me va a salir es esto. Este es el resultado realmente, ¿no?
Fíjense que acá dice, está en inglés, acá dice fuentes de variabilidad, acá dice grados de libertad, acá dice suma de cuadrados, acá dice cuadrado medio, f y la p, ¿no? Este es el medium square, este es el sum square y otros, ¿no? Entonces, realmente todo esto, nada más yo debo estar mirando ese valor, el pi-value. Ahí vamos a continuar.